Excelente, bendiciones para cada uno de vosotros aquí conectados. Vamos a F5. Si hacemos un feedback a lo que estuvimos viendo la semana pasada, nos encontramos con lo siguiente. Hablamos acerca del rey Salomón y tocamos algunos tópicos acerca de él. Nosotros vimos que el rey Salomón, lo primero que tuvo un nacimiento polémico, demasiado polémico. ¿Me pueden hablar acerca de eso, Heidi? ¿Me puedes decir algo acerca de eso? No. Acerca de la polémica, deben de que está Lin Contreras, que está por aquí, ¿verdad? Miren algo. El caso de Salomón, pues nace por un adulterio, bueno, no por un adulterio, no. El problema es que David lo tiene con una mujer llamada Betsabé, que no lo tuvo en pecado, pero fue la mujer de un guerrero. Ese guerrero llamado Urías estaba peleando por Israel, como ya saben la historia, y David dice, tengo una idea, vamos a matar a Urías porque yo quiero quitarle a su mujer. Entonces ahí empieza la polémica, porque si bien Dios sí se agradó de Salomón, ¿sí, Heidi? Ajá. Acerca de la polémica que hubo, tú sabes, Salomón y esa gente, que tenía algo escrito sobre eso, y era de que David, a pesar de que cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías, el esposo de Betsabé, que no debía hacerlo ya que era un pecado, porque imagínate que estaba casado. Entonces, el rey Salomón, pues fue fruto de su, tú sabes. Entonces, ahí David, a pesar de todo lo que hizo, fue conforme al corazón de Dios. Entonces, Salomón fue fruto de Betsabé, que fue su madre, pero en ese tiempo cometieron un adulterio. Pero bueno, no tiene. Efectivamente, así como lo plantea Heidi, mira, y eso es lo que ha traído mucha controversia, porque de todos los hijos de David, David tuvo que poner a Salomón, al hijo de Betsabé, de quien tuvo el problema en principio. Y ahí podemos ver que vimos que Adonías, hijo de David, se molestó y se levantó contra de todo, porque él quería el reino, porque básicamente era él que le tocaba. Entonces pareciera que lo que hizo Urías hasta este punto no estuvo mal. Si se fijan aquí en la Biblia, cuando vemos los hijos de David, vemos que fueron estos. Dice que los primeros le nacieron en Hebrón, su primogénito fue Amón, luego fue Daniel, después Absalom y después Adonías es el que se levanta. Usted dirá, bueno, pero habían tres por el delante. Amón murió porque Absalom lo mató. Efectivamente, Absalom también muere por manos de Joab. Usted dirá, ok, está bien, pero quedaría Adonías y Daniel. El problema es que no se sabe, o yo no encontré, y la fuente donde yo busqué tampoco ese personaje encontró, qué pasó con Daniel. Daniel se queda. Lo último que yo leí fue que alguien dijo que él había muerto y que el heredero del trono realmente era Adonías. Si seguimos buscando, podemos ver más hijos. Hubo una serie de hijos y realmente quien era el acto para estar en el trono era Adonías. No era Salomón, era Adonías quien tenía que estar en el trono, según la jerarquía de hijos, quien era el más grande en ese momento, porque los demás aparentemente ya estaban muertos. Y me llama la atención que tanto Adonías como Absalón, los dos se levantan en contra de su padre por el reino. Y hay algo extraño en esto. Y es que este caballero
tanto como Absalón, dice que tenían una buena presencia, eran muy bonitos, y estos dos que son muy bonitos, que son muy bellos, que llaman la atención del pueblo, que cautivan con su presencia y su elocuencia, lamentablemente hacen que el pueblo le caiga atrás. El pueblo apoyó a Absalón y el pueblo apoyó a Adonías, los dos hijos más bellos que tuvo el rey David. Y esto de la apariencia es un problema. Es un problema tan grande que el pueblo de Israel cometió el error de dejar a Samuel por un rey. Despreciaron a Dios y quisieron un rey como las demás naciones, así mismo dijeron ellos. Y como resultado tuvieron a Saúl, porque lo tomaron por su apariencia. Y de hecho, el mismísimo profeta Samuel cayó en ese error, porque cuando fue a buscar a David, Dios le dice: yo no miro la apariencia, porque él quería a los otros hijos que eran más vigorosos, más grandes, de buen parecer, y él entendía que era uno de ellos. Iba a cometer el mismo error que cometió con Saúl, por ver la apariencia solamente. Y Adonías engaña al pueblo, al igual que Absalón, como ya dije. Y aquí hay un detalle, porque David, yo digo que tiene culpa acerca de todo eso. Lo primero fue de prometer que Salomón iba a ser el rey por encima de quien sea, evadiendo las costumbres. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, miren lo que dice el capítulo 1 de Reyes, verso 5. Adonías, cuya madre, dijo aquí que se llenó de ambición, Adonías, y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Aquí es donde está el detalle. Como David, su papá, como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuenta de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, que era realmente sobrino de David, hijo de Sarbia, era el general del ejército, y el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Oigan eso. En parte, David tiene culpa de todo lo que ocurre, porque dice que no le había pedido cuenta de lo que hacía. O sea, lo dejaba que hiciera lo que le diera las ganas. Igualmente pasaba con Absalón. David le gustaban demasiado las mujeres, y aparte de eso, solamente parece que se enfocaba en el reino y no con su familia. Y ese fue uno de los errores que cometió él. Fíjense que fue el mismo error que cometió Jacob, que su hijo favorito era José y Benjamín, y los otros sintieron un celo tan grande que intentaron matar a José. Y eso viene a nosotros para que podamos entender nuestro papel como futuros padres y papel como hijos. El problema de aquí de Adonías fue que se llenó de ambición, como dice la Biblia aquí. Miren aquí, se llenó de ambición, verso 5. Y ahí estuvo el problema. Dios no lo eligió a él, porque su corazón no era conforme al de Dios, así como David, su padre. ¿Quién tuvo la culpa? Salomón no fue. Culpables fueron David, su padre, y también Adonías, por la mala decisión que tomó, y David porque no le pedía cuenta de lo que hacía. Oiga lo que dice la Biblia: nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. David fue un irresponsable, al menos en esa faceta como padre. Y pudimos ver lo siguiente: el profeta Natán se le aparece y le dice, y le hace como un cuento, como una pequeña historia acerca del pecado que este hombre cometió. Y le pone un ejemplo como con una ovejita. Y cuando le pone el ejemplo de esa ovejita, le dice: mira, hubo un hombre que visitó y tenía muchas ovejas, recibió una visita, pero él no quiso matar su oveja, sino que le mató la única ovejita que tenía el vecino. Y David dijo: oigan una cosa. David, lleno de furor, en gran manera, él le dijo al profeta Natán: vive Jehová, oye eso, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquel hombre era David, David no lo sabía. Hay un problema, que David decretó algo. Debe pagar la cordera, o sea, la ovejita, 4 tantos, 4 veces por lo que hizo. Y él se estaba juzgando a sí mismo, porque efectivamente, miren lo que abajo, cuando 4 de sus hijos son muertos en condiciones tales que no se puede dejar de ver en el ejercicio del juicio de Dios. El nacimiento del adulterio de Betsabé, el primer niño que él ayunó y oró por unos días, se murió. Amnón, el primogénito, se murió. ¿Cómo? Absalón lo mató. Luego Absalón, que fue el tercero, el más bonito de todos, dice que no había defecto en él, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Eso es posible? La única manera de creer eso es porque la Biblia lo dice y porque tenemos fe. De lo contrario es imposible de creer. También muere Absalón y muere Adonías al final. 4 tantos pagó David. Pero Salomón es elegido, Dios se le presenta y se relata en la Biblia cómo este caballero Dios lo usa, le habla, le dice, y su sabiduría entre todos los casos que tuvo. La Biblia menciona uno, cuando le llevan la mujer y él lo quiere partir y dice de repente una, no, dáselo entero a ella, y Salomón dice, bueno, tú tienes que ser la madre, porque prefiere darlo que verlo muerto. Y ahí podemos ver toda la gloria que tuvo este caballero. Hizo un templo majestuoso. Dice que era impresionante la descripción que da la Biblia acerca, hasta el piso bañado en oro, con una madera de qué sé yo dónde, con lo mejor de la madera del Líbano. Y era una cosa terrible. Inclusive la Biblia menciona que nunca se había visto madera semejante a aquella que utilizó Salomón para hacer el templo. También hace referencia a cómo hizo su casa, que duró 13 años para hacer su casa, la cual tenía 40 columnas. Esos escudos que están ahí batidos en oro, este caballero hizo, podemos verlo aquí, 300 escudos de oro batido, oigan eso, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. ¿Usted sabe lo que es un lingoncito de oro, un lingote? El dineral que le cuesta un lingote pequeñito. Imagínense ahora cada escudo de eso. Él se la quiso lucir en lo que hizo, pero él tenía una debilidad, que eran las mujeres. Él lo primero que hizo fue meterse yugo desigual, casándose con la hija de Faraón. Miren, le voy a decir algo. Si usted se mete en yugo desigual, si usted caballera, entra en una relación, usted siendo cristiano, con una persona no cristiana, usted va a tener un problema. Y no solamente en ese ámbito. Usted miren, yo he conocido personas de una profesión que se casan con alguien de otra profesión que tienen problemas. Yo he conocido profesionales también que se casan con unos profesionales que tienen problemas. He visto casos de que no también. Por ejemplo, mi padre no es profesional y mi madre sí. Y tienen toda la vida juntos y no hay ningún tipo de problemas. Claro que hay excepciones, pero hay que tener cuidado, y no solamente en una relación sentimental, sino también a la hora de elegir amigos, porque hay cosas donde nosotros simplemente no encajamos, así de sencillo. Somos yugo desigual. No solamente llamamos yugo desigual del otro para nosotros, sino de nosotros para otra cosa o para un oficio. Hay oficios que son yugo desigual para un cristiano. Yo recuerdo que una vez me estaban proponiendo trabajar en un car wash de un tío mío, cuando yo no tenía trabajo todavía, pero un car wash muy pop y muy todo él, pero era un poquito peligroso. Y yo dije, pero es que no conviene que yo esté ahí. Y yo necesitaba trabajar, yo quería dinero. Y decidí no entrar. Porque el problema es que usted tiene que cuidarse. Usted como evangélico, no todo trabajo le conviene.
Usted como evangélico, no toda persona le conviene como pareja. Usted como evangélico, no toda persona le conviene como amigo, no todo círculo social, no todo tipo de conversación. Hay conversaciones que son yugo desigual. Nosotros tenemos que entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Perfecto. Salomón no entendió eso. Y el haber entrado ahí lo llevó al punto de adorar inclusive a los dioses de esas mujeres que eran paganas, porque era yugo desigual. Ahí estaba el famoso Chemos, estaba Moloch, estaba Baal, estaba Astarte, y al final, cuando él era viejo, terminó adorándolos. Y todos esos dioses hoy día dijimos que básicamente son lo mismo que el movimiento feminista de hoy, matar niños. Pero el rey Salomón tuvo cosas buenas también. Una reina muy poderosa de los sabeos, básicamente ya aproximadamente se habla de que esta civilización estuvo en el siglo XII antes de Cristo, pero es extraño porque el libro de Job menciona a los sabeos. Dice que los sabeos fueron los que lo atacaron cuando Satanás fue y pidió permiso a Dios. Y el libro de Job data de, bueno, la fecha mínima que se le data al libro de Job es del siglo XIV antes de Cristo. Por lo tanto, el dato de algunos historiadores de que nace el reino sabeo en el siglo II antes de Cristo no concuerda, porque ya hay un libro que 200 años antes lo menciona, y se cree que el libro de Job realmente es más viejo que Génesis, y que ese evento ocurrió por lo menos en el 1600 antes de Cristo. Por lo tanto, esta civilización sabea, hay un punto donde bueno, existe desde hace un tiempo ya, ¿verdad? Como dijimos, y se localizaba en eso como entre Yemen, lo que hoy es Yemen, y Etiopía, a unos 2000 kilómetros de Israel, de Jerusalén, desde su capital, desde la capital de Yemen hasta Jerusalén. Y esta reina de Saba aparece aproximadamente en el año 1000 a.C., el 975 a.C., y se encuentra con Salomón. El problema con esta mujer es que la historia la reconoce como Maqueda o Bilquis. Los etíopes le llaman Maqueda, los árabes le llaman Bilquis. Pueden ver aquí. Y miren, ese trayecto fue el que recorrió. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con Salomón y con toda su gloria? Vamos allá. Esta mujer era casi tan rica. Aquí. Sí, 1, 2, 3. ¿Me pueden escuchar? Ok. ¿Saben que la data? Sí, ya le escucho. Excelente. ¿Saben que la data no juega una mala jugada? Quiero que levanten la mano también para que participen, claro está, en caso de. Miren, esta mujer caminó de aquí a acá cuando visitó a Salomón. Y le voy a decir algo, era uno de los imperios más poderosos de la época. Hay teorías que sugieren que en principio Salomón lo que hizo fue exigirle impuestos, porque Salomón gobernaba y todo el mundo alrededor tenía que darle impuestos. Y aparentemente, alguna teoría dice que Salomón quiso obligar a que este reino poderoso le pague, y que ella fue a ver, para hacer un estudio, a ver si ella podía pelear con Salomón, porque era un imperio muy poderoso, casi tanto como el de Salomón, y era muy rica. Y las teorías sugieren de que el libro de este libro, en esta historia se menciona que el rey Salomón hizo alianzas con el rey, bueno, Irán con H, que efectivamente eso tiene que es el mismo Irán, si no me equivoco, el actual Irán, el rey de Tiro es Irán actualmente, si no mal recuerdo. Y él dirá, bueno, pero es que el problema es que si yo hago guerra con Salomón, tengo que hacerlo también con el actual Irán de hoy. Por lo tanto, déjame ir allá a llevarle todas las especias, a ver si es verdad que es tan poderoso y si tiene tanta sabiduría como dicen. Y si se fue por tierra, duró por lo menos 6 meses en llegar.
Esta mujer, aquí donde usted dirá, pero ¿cuál es el problema con esta mujer que lo visita? El problema es que según el libro sagrado etíope, dice que Salomón la recibió con agrado, reconociendo que era una reina, ¿verdad? Salomón era muy bueno con las mujeres, demasiado. Pero hay escritos que dicen que esta mujer era una mujer muy seductora, que era de una belleza increíble, que tenía una gracia y una inteligencia. Era una mujer prodigio, así como la era las Cleopatras allá en Egipto. Y que esta mujer se siente intrigada porque los comerciantes van y le llevan la noticia, porque todo el mundo hace comercio. Y ella dice que quiere verlo personalmente para ver si es verdad la fama, porque la Biblia dice que no había nada que Salomón no pudiera hablar, contestar. Miren, en aquel tiempo, por ejemplo, ella tenía este templo que adoraban, los sabeos adoraban al dios sol, luna y estrellas, y uno que otro. Y esto que está aquí es una resina de un árbol. Estos son los árboles, ¿verdad? Este tipo de resina, con el cual hacían inciensos y demás, es el olíbano. Ellos, los sabeos, eran expertos en sembrar esto y crear esta fragancia. Se habla de que la fragancia que daba era tan exquisita que literalmente conectaba con los dioses. No sé si había una forma de droga o si era una exageración, si era un alucinógeno, pero era demasiado exquisito. Y era en lo que más se destacaba el reino de los sabeos. Y la reina de Saba, que Cristo la menciona, por cierto, tenía el imperio del perfume, por así decirlo. Por eso es que la Biblia dice más adelante que nunca se había visto que se llevara tanto perfume como llevó la reina de Saba. Es que nadie lo iba a hacer. Ni siquiera Salomón tenía esa capacidad de olíbano que tenía la reina de Saba. Ni siquiera Salomón lo tenía. Era la reina de los buenos olores, por así decirlo. Y para aquel tiempo, ese perfume era casi o tan valioso como el oro. Y ella le lleva ese regalo de especias a Salomón. Fue por eso. Porque ellos se especializaban en el comercio de perfumes, de incienso, por así decirlo. Esta reina de Saba, aparte de ser tan rica, dice que tenía edificios en aquel tiempo hasta de 25 metros de altura. Edificios de 25 metros de altura. Estamos hablando del año, prácticamente el año 1000 antes de Cristo. Aquí el primer, yo creo que fue en el 1800 y tanto, en el 1900, a principios del 1900, fue que se hizo la primera casa de 2 plantas en Santo Domingo, que leí hace un tiempo. Creo que fue en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Una casa de 2 plantas en Santo Domingo. Y 1000 años antes de Cristo ya lo tenían. Pero si nos vamos más para atrás, encontramos que cuando edificaban la torre de Babel, que querían llegar al cielo, yo creo que eran muchos los metros de altura que tenía esa torre ya, porque ellos dijeron, para hacerlo tenemos que dejar de usar arcilla. Lo dice la Biblia, buscarlo en el Génesis. Y entonces dice que cosieron ladrillos y por barro utilizaron la versión que tenemos, dice es como un sinónimo de cemento. Es como un sinónimo de cemento. Crearon una forma de adherir el ladrillo. Eran unos constructores, no eran unos estúpidos, como lo dicen a veces los libritos que leemos en las escuelas, como que el hombre fue un neandertal y que fue subiendo y que fue un Homo erectus y que era tonto y que se fue y que descubrió el fuego y no crean esos disparates. Excúsenme, yo soy profesor, pero que eso carece de evidencia observable. Estoy hablando de cosas científicas. Carece de evidencia observable, eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, y aquí es donde la cosa se pone fea. Aquí es donde la cosa se pone fea. Dice una versión, la etíope, la Biblia de ellos, que es el Kebra Nagas, la Biblia de los etíopes, que era una mujer muy pulcra que guardaba su virginidad.
Pero los relatos del Corán dicen algo diferente, que era una mujer, que era como una semidios, una genio, según las historias, y que ella quiso seducir a Salomón por conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una historia rarísima de que esta Bilquis, según el Corán, la Biblia de los musulmanes, de los árabes, dice que tiene una gran belleza, y el Corán menciona, por si no lo sabían, menciona a Salomón, menciona a la reina de Saba, menciona a Jonás, el Corán menciona a Cristo, el Corán menciona a Cristo más que a Jesús, el Corán, y el Corán dice que esta reina fue concebida realmente porque había una entidad espiritual que era como una genio, que se enamoró de uno de los, que se llamaba Umaya ella, y apareció y se enamoró de un tipo que era parte del reino, muy cercano al rey, y tienen a Bilquis, o la reina de Saba. Esa es la mitología de ellos, y que luego va pasando el tiempo, la crían en los dioses, la crían los venados en el desierto, y un día ella decide matar al rey y se autoproclama reina, porque ese rey no era muy bueno que digamos. Y se sigue mencionando todo acerca de esta reina. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con Salomón? Si Salomón tenía un historial como el que dice la Biblia, que tenía 700 esposas, 300 concubinas, aparentemente hay una historia que dice, no lo dice la Biblia, pero lo dice el Corán y lo dice el Quebranagas, la Biblia de este reino de Yemen. Dice que Salomón se llegó a esta mujer y que tuvieron un hijo. Aquí es donde la cosa se pone tricky, porque si vemos en la Biblia, encontramos, dice, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, más además lo que Salomón le dio, y ella volvió y se fue a su tierra con sus criados. Salomón le dio todo lo que quiso, quedó encantado con ella. La reina dice que alaba a Dios, aparentemente acepta el monoteísmo. El Corán lo dice, que ella